A ver, vamos a situarnos. Principios del siglo XVII. El Imperio Español, bueno, es que es una cosa descomunal, una superpotencia que se extiende literalmente por todo el planeta. Y ojo que esto no es ninguna exageración, ¿eh? Desde América hasta las Filipinas, con trozos por toda Europa, el poder de la monarquía hispánica parece, pues eso, absoluto, inquebrantable. Estamos en la cima, el punto más alto. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Aquí es donde empieza lo interesante, porque detrás de esa fachada, de ese poderío global, empiezan a verse las grietas. Se ha llegado a un punto en el que mantener algo tan gigantesco es sencillamente insostenible. Y lo más importante aquí es entender que esto no fue un colapso de un día para otro. No es que el edificio se cayera de repente, no. Fue más bien como una enfermedad, una de esas que te va consumiendo poco a poco. Un desgaste lento, silencioso, que al principio casi ni se nota, pero que va vaciando al imperio por dentro. Vale, entramos en la primera gran idea, el espejismo del poder. Un imperio que parecía una cosa, pero que en realidad era otra muy distinta. A ver, ¿qué estaba pasando exactamente? Pues varias cosas a la vez. Por un lado, las guerras. Guerras constantes en Europa que son un agujero negro de dinero y de gente. Por otro, la administración, que sí, era enorme, pero también súper lenta, ineficaz. Y para rematar, la gran dependencia de la riqueza que venía de América, el oro y la plata. Que sí, sonaba muy bien, pero se había convertido en una especie de droga que tapaba los problemas económicos reales que tenía el reino. Es que el contraste es brutal. Por fuera, la imagen es de un poderío militar y económico que no tiene rival, pero la realidad, por dentro, es la de un Estado que vive al día, casi en bancarrota, ahogado en deudas. ¿Y para qué? Pues para mantener precisamente esa apariencia de fortaleza. Claro, si los cimientos económicos ya estaban tocados, lo que pasaba arriba, en la cúpula del poder, pues tampoco ayudaba mucho, la verdad. El problema no era solo de dinero, era de quién estaba al mando. Después de un rey tan potente como fue Felipe II, llega una serie de monarcas que la historia ha llamado los Austrias menores. Y ojo, no es que fueran tontos necesariamente, sino que, bueno, digamos que no tenían ni la capacidad ni las ganas para gestionar un imperio tan increíblemente complejo. Entonces, ¿qué pasa cuando el rey no gobierna de verdad? Pues que el poder no se evapora, simplemente se mueve. Pasa a manos de los válidos, esos hombres de confianza del rey, sus favoritos, que muchas veces tomaban las decisiones pensando más en sus propios intereses. El resultado, una parálisis total. Las decisiones importantes o no se tomaban o llegaban tarde y mal. Hay una frase que lo resume de una forma demoledora. El Estado sigue funcionando por inercia. Es que es perfecto. La maquinaria del imperio era tan grande, tan burocrática, que seguía moviéndose por sí sola, como un tren sin nadie a los mandos. Funcionaba por costumbre, no porque hubiera un plan o una dirección clara. Vale, hemos hablado de reyes y de deudas, pero vamos a bajar a la calle, porque toda esta decadencia no es algo abstracto de los libros de historia. Tuvo consecuencias muy reales y muy duras para la gente normal y corriente. La vida en el siglo XVII, en la península, para muchísima gente fue una auténtica pesadilla. Imaginaos una inflación brutal. La moneda cada vez valía menos. Para pagar las guerras, los impuestos no paraban de subir y subir. Y si a eso le sumas malas cosechas, epidemias, pues tienes un cóctel terrible de hambre y pobreza por todas partes. Y mientras la propaganda oficial hablaba de las grandes victorias en Europa, la realidad en casa era esta. Una frase de la época lo decía claro. Dentro la gente no llega a fin de mes. Nos suena súper actual, ¿verdad? Pues ya entonces capturaba esa angustia del día a día. Claro, con tanta presión por dentro, la olla a presión tenía que explotar por algún lado. Y explotó. La crisis económica y el malestar político hicieron que el propio mapa del imperio empezara a romperse. El año 1640 es el Annus Horribilis, el año terrible. La presión de la corona para sacar dinero y soldados lleva a Cataluña a una rebelión gigantesca. Y justo ese mismo año, viendo la debilidad, Portugal dice, hasta aquí hemos llegado, proclama su independencia y esta vez, sí, lo consigue para siempre. Dos crisis enormes a la vez en el corazón de la península. Esto es un antes y un después en la historia. Hay que pensar que durante más de un siglo el imperio solo había crecido, se había expandido. Ver de repente cómo el mapa empezaba a encoger, perdiendo un trozo tan importante como Portugal, fue un shock psicológico tremendo para la gente de la época. Y justo cuando parece que todo es crisis, decadencia, oscuridad, llegamos a la paradoja más increíble de este siglo. En el momento de mayor debilidad política y económica, la cultura española vive su época más brillante. Fijaos en este contraste porque es alucinante. Mientras el poder político se desmorona, la creatividad, el arte, la literatura explotan.
Pero no es que florezcan un poco, no, es que alcanzan un nivel de genialidad que va a marcar la cultura mundial para siempre. Es que los nombres lo dicen todo. Es el siglo de Velázquez, de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca. Quizás, no sé, ante la crisis de la política, la gente perdió la fe en las instituciones y el arte se convirtió en el último refugio. Una edad de oro que brillaba con más fuerza precisamente por la oscuridad que la rodeaba. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final de este siglo tan movido? Pues que el imperio no desaparece, no lo destruyen. Pero sale de estos 100 años exhausto, vaciado de energía, con menos gente, con su poder en el mundo muy tocado. Sobrevive, sí, pero es solo la sombra de lo que llegó a ser. Y con este panorama, el imperio entra en el siglo XVIII. Está debilitado y, para colmo, el último rey de la dinastía, Carlos II, muere sin hijos. Y esto deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que toda Europa va a intentar responder a cañonazos. ¿Quién se va a quedar con los restos de este gigante agotado?